Anterior, por favor. Sí, gracias. Buenos días. Para iniciar esta sesión vamos a empezar con esta lectura. Les quiero pedir que vayan poniéndose de pie quien guste leer y vamos leyendo un párrafo cada quien. Si podemos empezar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Empecemos la persona que desee. Se ponen de pie y lo leen, por favor. Oh eterna misericordial, que cubres los pecados de tus criaturas y que dices a quienes salen del pecado para retornar a ti. Yo no me acordaré jamás de que me hayas ofendido. Oh misericordia inefable, no me sorprende de que nos pidas sobre lo que te persigue. Quiero que me roguéis por ellos para que yo tenga misericordia de ellos. Oh misericordia que nace de tu divina. A ver, otra persona, si gustas. Oh misericordia que nace de tu divinidad, Padre eterno que gobiernas el mundo entero, en tu misericordia fuimos creados, en tu misericordia fuimos creados de nuevo, en la sangre de tu Hijo. Tu misericordia nos conserva, tu misericordia puso a tu Hijo en los brazos de la cruz, luchando la muerte con la vida y la vida con la muerte. La vida entonces derrotó a la muerte de nuestra culpa, y la muerte de la culpa arrancó la vida corporal al Cordero Inmaculado. Por favor. ¿Quién quedó vencido? La muerte. ¿Cuál fue la causa de ello? Tu misericordia. Gracias. Tu misericordia vivifica e ilumina. Mediante ella conocemos tu clemencia para con todos, justos y pecadores. Con tu misericordia mitigas la justicia. Por misericordia nos has lavado en la sangre. Por pura misericordia quisiste convivir con tus criaturas. Gracias. Oh loco de amor, no te bastó encarnarte, quisiste morir. Tu misericordia te empujó a ser por el hombre más todavía. Te quedas en comida para que nosotros, débiles, tengamos sustento, y los ignorantes, olvidadizos, no pierdan el recuerdo de tus beneficios. Por eso, se lo das al hombre todos los días, haciéndote presente en el sacramento del altar, dentro del cuerpo místico de la Santa Iglesia. Y esto, ¿quién lo ha hecho? Tu misericordia. Oh misericordia, a cualquier parte que me vuelva, no hallo sino misericordia. Santa Catalina de Siena, Orden de Predicadores, laica dominical. Bueno, pues esta es la introducción que Catalina solita hace de ella misma, ¿verdad? Esto es lo que es para mí como el ideario de ella condensado, parte de lo que ahora vamos a ver, el diálogo. Si avanzamos, por favor. Bueno, en este día la vamos a llamar por su nombre que tuvo en el mundo, Catalina Benincasa, y se llama el tema Catalina Benincasa, una iglesia que se ensucia. ¿Por qué no le decimos ahorita Santa Catalina de Siena? Primero, porque la queremos como que la veamos como una mujer que es cercana, que es ideal y que podemos ser como ella, porque de repente la vemos como angelito bajado del cielo y entonces pues ella es Santa Catalina y yo soy pobre mortal y no tengo nada que ver con ella. Pues no, Santa Catalina debe de ser muy cercana con nosotros, por eso la vamos a llamar Catalina Benincasa. Bueno, primero vamos a hacer una introducción de qué estaba pasando en Europa en el siglo XIV. ¿Sí conocen ustedes la historia del siglo XIV? ¿Poco? Bueno, ahí ya lo están viendo. Fíjense, ya desde esa época hubo un cambio climático. Bajó 1.5 grados la temperatura. Así como lo del día después de mañana, es en serio, que se congelaron las cosechas y se perdieron y todo eso. Bueno, luego las pestes, y entró la peste negra. ¿Alguien sabe cómo fue que entró la peste negra?
bueno, por ratas que venían de Oriente, la pulga de la rata, y pues se murió muchísima gente. Nos hablan de una reducción demográfica hasta del 50% en algunas ciudades. Fíjense eso, ¿eh? Si avanzamos, por favor. Bueno, luego vino la Guerra de los 100 años en esa época también, que por cierto, ¿cuántos años duró? No, no duró 100 años, casi 117. Siempre le decimos, esa es de las preguntas que hasta hacen allí cuando entra uno a internet a los jueguitos esos. ¿Y cuánto duró la Guerra de los 100 años? Pues no duró 100 años, casi 117. Y bueno, fue entre principalmente Francia e Inglaterra, aunque estuvo involucrada toda Europa en esta guerra. Entonces imagínense todo lo que estamos juntando: cambio climático, la peste, con reducción demográfica, la guerra. ¿Se imaginan cuánta gente murió en la guerra? O sea, ¿qué escenario estábamos teniendo? Bueno, pues en esa época, Europa mediterránea se cocinaba aparte. Ese era otro nivel, ¿verdad? Tenían, es en serio, lo que es el sur de Francia, de España, Portugal e Italia, eran una unidad que sobresalió del contexto de Europa, más o menos desde el siglo XI. Ahí se ve el pequeño mapa, ¿no?, de lo que era el sur de lo que es la Europa mediterránea. Y si avanzamos, por favor, pues que tenían ellos condiciones de vida muy superiores al resto de la población europea, el poderío, sobre todo de lo económico, de los reyes, de los burgueses, que ya empezaban a surgir sobre los señores feudales, el florecimiento de las ciudades, y esto significaba que la gente se iba del campo a la ciudad, que abandonaban el campo, el cambio político y los estados monárquicos, que ya ven que, bueno, empiezan a consolidarse, a destruirse lo que eran los reinos de pequeños feudos, lo que eran pequeños feudos, y a constituirse estos estados monárquicos. Si seguimos, por favor. Bueno, pues ahí vemos una viñeta antigua de lo que era el desarrollo burgués. Y en este contexto, ¿cómo estaba la iglesia? ¿Cómo estaba la iglesia? Pues pobrecita, estábamos bien mal, ¿verdad? Entonces, este surgimiento de los estados monárquicos, pero también les quiero decir una cosa, este surgimiento de los desarrollos burgueses llevaba consigo a esto que es el desligamiento con el Papa, sobre todo por la cuestión meramente vil, vanamente y horriblemente económica. ¿Por qué? Porque necesitaban recursos para su desarrollo burgués, y de ahí viene a nacer lo que se le llama el espíritu laico. El espíritu laico, desligándolo totalmente de la parte eclesial. Fíjense, no es con el Renacimiento, es desde aquí, y por motivos meramente económicos. Entonces, hay un desligamiento de los estados-naciones monárquicos del Papa. El Papa se instala en Aviñón. Tiene razones, y fíjense cuántos años duró, desde 1309 hasta 1377. Primero, que había dos familias, los Orsini y los Colonna, que se disputaban por el control del papado. O sea, había familias que ponían los papas, y al poner al papa ponían a los obispos, ponían a los cardenales, etcétera, y se estaban disputando el papado. Otra cosa era también que se querían alejar de los emperadores alemanes, porque bueno, ellos proclaman esta famosa bula de oro de 1356, donde ellos le quitan el derecho al Papa sobre lo que era la monarquía alemana. O sea, el monarca alemán no tiene que ver nada con los papas, y ellos mismos nombraban sus cardenales, los mismos monarcas alemanes. Y bueno, el clima de violencia y saqueo que había en Italia, y pues ellos decían que estaba en peligro la vida del Papa. Estas son las que se mencionan como causas para que el Papa saliera de Roma y se instalara en Aviñón. ¿Sí saben dónde está Aviñón? Francia, exactamente. ¿Y estaba chido el Papa allí o estaba... ¿Cómo estaba? Pues muy bien, ¿verdad? Estaba de todo lujo, ¿verdad? Estaba todo dar ahí, como príncipe, ¿no? No padecía de nada, entre jardines y bondades y cosas bellas, ¿verdad? Muy bien. Ahora pasamos, por favor. Pero hay una respuesta de Dios.
hay una respuesta de Dios a toda esta descomposición que vemos, contradicción, inequidad entre Europa y Europa mediterránea, la peste, el cambio climático, la guerra, muerte, la situación tan terrible en la iglesia, los pleitos entre familias, fratricidas, también el desligamiento del Papa, el quebrantamiento entre los cristianos. Todo esto tiene una respuesta de Dios. ¿Y Dios cómo responde al mundo? ¿Qué hace Dios? ¿Nos destruye? Ya no, ¿verdad? Ya no. ¿Qué hace Dios con nosotros? ¿Cómo nos ayuda? ¿Cómo nos echa la manita? Ahí lo dice. Manda muchas mujeres. No fue una, fueron muchas mujeres al mundo que aportaron e hicieron cambios importantes, trajeron santidad a la tierra, jugaron un papel decisivo en el desarrollo de la fe y tanto en el seno de la iglesia como en la sociedad, como ya nos decían bien, en la historia están estas mujeres a lo largo de muchos siglos. Vamos a empezar primero, permítanmelo, por favor, no con Catalina, con Santa Brígida de Suecia, porque yo lo que les quiero mostrar es que no era una, eran varias mujeres. Santa Brígida de Suecia, ¿sí la conocen? ¿Conocen de su vida? Perfecto. Bueno, pues nace antes que Catalina Benincasa, tiene una larga vida santa, ella sí fue casada, tuvo hijos, tuvo un esposo. Desde los 6 años, casi como Catalina, tuvo revelaciones, si se dan cuenta. Su devoción preferida, ¿cuál era? El Cristo crucificado. Por favor. Y bueno, varios de sus hijos fueron religiosos. Su hija, Santa Catalina de Siena, santa también. Su esposo, después de una enfermedad, ella tiene una visión y pues el esposo se vuelve religioso al curarse de esa enfermedad. Ella también escribe al Papa y a las autoridades civiles y eclesiásticas corrigiendo errores. ¿Eso a qué les suena? ¿Verdad? Bien parecido. Y es también patrona de Europa. Fue nombrada patrona de Europa el mismo día que Catalina Benincasa. Por favor. Bueno, luego tenemos ya a nuestra querida Catalina. ¿Qué cosas sabemos de Catalina? A ver, váyanme diciendo. A ver, Dominica Seglar como tal no fue, ¿verdad? ¿Cómo se le llamaba en esa época? Ay, ¿alguien me puede ayudar? Porque como que no tengo mucha fuerza. No era terciaria. Eso fue después. Tú tampoco, ¿verdad? Es que, no. Bueno, ya éramos 2. Bueno, ya vieron, la hija del tintorero, la menor de 24. Había otra gemela, la gemela murió, ya perduró. ¿Qué más sabemos? No era ni ¿mandé? Mantelata. Exactamente. Mantelata. ¿Qué significa mantelata? Exactamente. Sí. Y ellas eran de la orden de la penitencia. Todavía no existía terciarios, todavía no existía dominicos seglares. ¿Qué más sabemos de Catalina? Que sus papás no querían que fuera. Que sus papás no querían que... Bueno, ¿qué querían sus papás? Ajá. Que se casara. ¿Qué más sabían? ¿Que no querían sus papás qué? ¿Oposición de sus papás a qué? A mantelata, ¿verdad? ¿Qué más sabemos? Estaba en su cuarto todo el día, jaja. ¿Qué más sabemos? ¿Mandé? Se casó con Jesús. ¿Qué más sabemos? Sí.
Todo eso que dicen es cierto. No era analfabeta, es cierto. Luchó por la paz. Es cierto, todo eso es cierto. Todos saben mucho de Catalina, ¿ya ven? Un aplauso para todos. Bueno, pues decimos que efectivamente, además no dijimos, era dominica hasta los tuétanos. Y mantelata desde los 16 años para siempre. Porque son, ¿qué hace? Votos perpetuos, ¿verdad? ¿Perpetuo qué significa? No, y más allá. Y más allá para toda la vida terrena y la eterna también sigue siendo mantelata. Y tuvo una espiritualidad profundamente mística, que es todo lo que ustedes han estado comentando. En cuanto a esta vida mística, efectivamente ustedes ya lo dijeron, se compromete como esposa de Jesucristo siendo una niña. Hizo voto de eterna virginidad, vivió en ascetismo, tuvo una época de soledad, que ya por aquí nos recordaban, que estaba allí como encerradita, solita. Al comulgar tenía episodios místicos, y saben también eso, ¿no? Y dialogaba con su esposo, que era Jesucristo, con el cual tuvo completa confianza. Hizo el intercambio de corazones con Jesucristo, eso sí lo saben también, ¿no? Para ya no profundizar de esto que ya conocen ustedes en demasía. ¿Perdón? Como Santa Teresa de Jesús. Catalina, a ver, ¿quién se sabe bien el intercambio de corazones de Santa Catalina? Lo digo yo, como quieren. Oh, qué flojitos me salieron, ¿eh? Qué flojitos me salieron. Santa Catalina le ofrece su corazón a Jesucristo, entonces unos días ella sentía que estaba caminando por el mundo sin corazón, hasta que en otro encuentro con él, Jesucristo le dice, bueno, toma tú mi corazón para que no te sientas vacía. Ese es el intercambio de corazones. Wow. Bueno. Adelante, por favor. Y estuvo entonces en su celda, así como en el Monte Tabor, ahí bien quietecita, bien a gusto. Aquí estoy feliz, soy feliz, soy feliz. Hasta que chiquitita, a ver, de aquí no eres, ¿eh? De aquí no eres. Y entonces le ordena a su esposo que salga de su celda a ensuciarse al mundo, a predicar. Y ensuciarse literal, ¿eh? No crean que es figurado. No es figurado, es literal. Empieza la acción de Catalina. Hay algunos autores, a mí me gusta mucho este libro, sí, yo que a lo mejor ya lo conocen, de Al asalto del cielo, si lo conocen, maravilloso. Nos cuenta aquí el autor en su versión novelada, que así me la imagino yo, cuando sale de su celda y todavía no sabe ni qué va a hacer, pues sale a su casa, ¿no? Sale ahí, sí, en serio, sale de su celda y sale pues con su familia en primer lugar y dice, bueno, pues tengo que hacer algo, todavía no sé qué, pero por lo menos aquí está mi familia, ¿no? Y su familia se sorprende y dice, bueno, pues wow, ahora ya tenemos a Catalina y qué bueno, ¿no? Y ya empieza su acción en el mundo. Pero ¿cómo era esa acción de Catalina? ¿Era como una trabajadora social? ¿Era como una activista política? ¿Cómo que era? No, era una acción cristiana, centrada en Cristo, con oración incesante, contemplación, y yo les diría, contemplación, oración incesante al estilo de Santo Domingo, las 24 horas del día. Las 24 horas del día contemplando y dando a los demás lo contemplado, contemplando en acción, contemplando en la interrelación con los demás, no contemplando ya desde la celda. Es un nuevo paradigma que ella crea, viviendo las virtudes teologales y cardinales. Fíjense, esto es muy importante. Ella va viviendo, va teniendo prudencia, va teniendo fuerza, es una mujer fuerte, es una mujer templada totalmente. Pasa de las mejores cosas. Pero seguía siendo analfabeta, nunca aprendió nada. Nunca aprendió a escribir, se habla de que prodigiosamente, providencialmente aprendió a leer y que no entendía las letras, eso se dice, pero nunca supo escribir y tenía secretarios a los que les dictaba. Pero hay una razón para que fuera así.
No crean que todo es diosidencia, no es coincidencia. Y ella ejercitaba esas virtudes teologales y cardinales, la fe, esperanza, caridad. Participaba diariamente en la misa, y luego hasta le prohibieron ir diario a la misa, le ponían que fuera por lo menos, cuando mucho, una vez al mes, por los arrebatos místicos. Cuando tenía arrebatos místicos, cuentan los diversos autores que pues hasta hacían groserías las personas, ¿no? Porque pues no pensaban que fuera cierto y querían como desenmascararla como actuado, y no era, y sí era cierto, había tales arrebatos, hasta la llegaron a lastimar. Luego pues frecuentaba los sacramentos, confesión, comunión, meditaba la palabra de Dios y tenía una vida comunitaria. Esto es bien importante. Ella no era un ser aislado, ella era dominica. Los dominicos tenemos eso, debemos de traer en la sangre. Un dominico que no está en comunidad no es dominico, perdónenme, hermanos. Los dominicos tenemos que ser comunitarios y actuar como comunidad. No podemos actuar como personas aisladas. Y Catalina de Benincasa era siempre una mujer de acción en comunidad. La acción de Catalina era centrada en Cristo, pero llevando a Cristo al mundo. Ella, ¿por qué decimos esto? Encontraba las semillas del verbo, encontraba las semillas del reino en el mundo. ¿Qué significa esto para ustedes, hermanos? ¿Encontramos nosotros las semillas del reino? ¿Encontramos las semillas del verbo en el mundo? ¿O pasamos y ni las vemos? ¿Qué significa esto? Más o menos vamos por ahí. Yo les diría, vemos las semillas del verbo en los narcotraficantes, en los drogadictos. Estamos equivocados porque las tenemos que ver. Eso es lo que hacía Catalina Benincasa. Ustedes saben historias, por ejemplo, aquellos hombres que los llevaban ya al paredón a matarlos porque habían hecho cosas muy malas. Se lo merecían todo. Eran culpables. ¿Y qué hizo Catalina? Dijo, ay Diosito, qué bueno que nos liberaste de estos malvados. ¿Qué hizo Catalina? Rezó por ellos, ¿para qué? Para que se convirtieran, para que se arrepintieran. ¿Y se convirtieron? Esos que se marcan en la historia sí se convirtieron, y gracias a esa conversión se convirtió el papá de otra de las mantelatas, que era un descreído, y hasta se fue a confesar, porque vio la acción directa de Dios, cómo a través de Catalina estaba lográndose ese gran milagro de esa conversión. Hay otra historia que es muy fuerte, viene aquí precisamente en este libro, que es la del hombre al que le cortan la cabeza. ¿Sí la han leído? Bueno, un hombre que está sentenciado a muerte, dice que es inocente, muy joven, y a la hora que ya le van a cortar la cabeza, ella pide ir para que se convierta, porque sus oraciones no fueron suficientes. Entonces tiene que ir directamente ella. Y va, le detiene la cabeza, y bueno, la habla con él se confiesa, va con él a misa, o sea, tienen ahí, lloran juntos, se convierte. Y a la hora del paredón le dice, ¿me vas a acompañar? Le dice, sí. Le detiene la cabeza a la hora que se lo corte. Ella se queda con la cabeza del joven en las manos, llena de sangre. Por eso sí se ensucia. Sí se ensucia. Qué fuerte, ¿no? Esas son las virtudes, la fuerza, la fortaleza. Las decimos bien fácil, a ver si las tenemos, ¿no? Ahí está donde está. Esas son las semillas del verbo, hermanos. Allí estaban. Pero ella las vio y actuó. Dijo, ahí hay una semilla, hay que actuar. Ella las descubrió, las encontraba. Predicaba los valores evangélicos con sentido de lo que acabamos de leer al inicio, de misericordia, porque para ella eso era fundamental, la misericordia. Y dando testimonio en todos los ambientes, porque ¿a poco ella nada más se juntaba con religiosos? Ahorita estamos hablando de presos. ¿Y con los políticos se juntaba? También se juntaba con los políticos a través de la acción comunitaria como familia dominicana, porque había una acción que tenía
con sobre todo 3 mantelatas muy cercanas y frailes que también se integraron con ella muy cercanos, de los que ahorita vamos a hablar a continuación. Algo que yo quiero resaltar, la acción de Catalina, aunque siempre yo la veo siempre como revolucionaria, no era desmoronando las estructuras existentes, era en estricto apego de lo que existía, respetuosa de las estructuras existentes. Y por eso ella entra a las mantelata, pero no cambia la regla de las mantelata, entra como una mantelata a subordinarse a esa regla. Ella impulsa ese nuevo paradigma de contemplación-acción y luego acción al exterior. No es lo mismo contemplación que contemplación-acción, ¿sí? Y desde las estructuras del mundo también, lo que estaban los reyes, etcétera, ¿no? Adelante, por favor. Ella no pide que haya cambios políticos, cambia a los políticos, que es diferente, y reforma la iglesia con un profundo respeto de lo que es el sacerdote, del ministerio, con amor a su iglesia y con inclusión y tolerancia, y ayuda a reformar a otras órdenes como son también franciscanos y agustinos, que también eran sus discípulos. Pues bueno, pues está el gran beato ahora, Fray Raimundo de Capua, que se inspiró en la vida de Catalina, en su testimonio, para reformar a la orden de predicadores. Por favor. Es predicadora, como dijimos, de la unidad y de la paz, pero aquí esto me encanta. La paz sin justicia es poner bálsamo en una llaga que debía de ser cauterizada y quemada con fuego. Qué fuerte, y qué cierto, qué preciso. Con una fuente en Jesucristo, la divina caridad, humilde y continua oración y paciencia, sin temor por ser perseguida en el mundo. Logra que, como ustedes ya dijeron, que retorne el Papa a Roma. No fue fácil, no fue en una vez que fue ella, fueron muchas cartas que escribió, fue mucho trabajo que ella hizo, pero finalmente logra que el Papa regrese a Roma. Como ustedes se dan cuenta, desde antes que naciera Gregorio ya había papas en Aviñón, no fue fácil este retorno. Por favor. También fue cuestionada si era bruja o era santa y fue hasta incluso enjuiciada por nuestra misma orden, que salió absuelta por la orden. Por favor. En los caterinatos, que eran pues sus discípulos, estaban frailes, entre ellos el insigne Raimundo de Capua, mantelatas, frailes, franciscanos, agustinos, y esto que se le llama laicado heterogéneo, entre los que estaban políticos, juristas, artistas, damas. Por favor. Bueno, Santo Domingo allá en Siena. Por favor. Los caterinatos no eran un discipulado, ni eran una proyección histórica en instituciones oficiales. Eran con y para Catalina espacios de vinculación. Ella se nutría y al mismo tiempo nutría a las personas. Siempre había esa doble acción. Y eran sus hijos espirituales y tenían una fuente de retroalimentación mutua. Por favor. Bueno, aquí hablamos un poquito de Raimundo del Vigne o de Capua, discípulo y director de Catalina, Catalina lo salvó milagrosamente de la peste, por cierto, y la acompañó. También después fue maestro de la orden, por favor. Fue maestro de la orden y la reformó, fue biógrafo de Catalina. Hay un documento interesante de él que está en línea, lo pueden leer. Les voy a dejar la liga, por favor. Bueno, ahora vamos a la obra de Catalina, que es el diálogo, principalmente, con una estructura, como están viendo aquí. También está en línea, afortunadamente, el diálogo. Podemos tener fácil acceso a él. Tenemos cartas, hay muchas, pero 7 están consideradas como originales, que también tienen esta estructura: su amor ardiente por Cristo, su pasión por la iglesia, 26 oraciones que están reconocidas de ella. Quiero hablar de esto y me quiero detener. La mortificación y los estigmas, casi nadie habla de ellos, ya no es la moda. Pero estos mortificación y estigmas tienen una función antropológica, perdónenme. Dan sentido a la vida del creyente, otorgan identidad, restablecen la unidad con Dios y tienen una función social. Por favor, la que sigue.
Por si sabemos o no sabemos, hay una rama de la teología que es la ascética, que nos habla precisamente la anterior, por favor. Nos habla precisamente de todo este tema de la mortificación y las estigmas, que son los que nos capacitan para vivir las virtudes teologales y cardinales, ayudan a la construcción del reino y unen al sacrificio de Jesucristo. Ella utilizaba los estigmas y la mortificación para la salvación de las almas. Por favor, ese es el asalto al cielo. Que ningún alma se pierda, y para ello se vale de la oración, de la contemplación, de la ascesis, del acompañamiento y de la acción directa con el implicado y con los que lo rodean. En el Beato Pablo VI nos dice, esto a mí me encanta, nadie la entendió como teóloga hasta en la época de Vaticano II, es cuando la entienden como teóloga, y por eso es cuando la nombran como doctora de la Iglesia. Estas son palabras del Beato Pablo VI, es teóloga sistemática, tiene audacia teológica, tiene magisterio ascético y místico, es eclesióloga y renovadora y reformadora. Estos son los motivos por los cuales Catalina Benincasa es doctora de la Iglesia. Es por esto, hermanos, que nunca se nos olvide la audacia teológica. ¿Quiénes de nosotros tenemos audacia teológica? ¿O seguimos escondiéndonos atrás de lo que hemos refriteado y remasticado durante siglos y no somos capaces de atrevernos a dar el salto hacia nuevos horizontes teológicos? Por favor. Timothy Radcliffe nos hace, ahora sí que para el siglo XXI, una fuerte llamada. Crecer como hombres y mujeres tocados por la pasión de Catalina, por la pasión que tenía Catalina por Dios. Y nos dice que nos debemos liberar de la pequeñez de corazón y de la complacencia en las pequeñas satisfacciones. Fíjense qué fuerte. Esto lo dicho por Fray Timothy Radcliffe. Por favor. ¿Qué significa en el siglo XXI ser como Catalina? Nosotros decimos guácalo los políticos, eso no lo dijo Catalina. Nosotros tenemos que aspirar a que los estadistas sean santos, a que los políticos sean santos. Nos tenemos que ser como Catalina en su ardor incansable por atraer a los hombres a Dios, en la denuncia de los fallos, en la exigencia tierna y firme de vivir según el designio de Dios y la dignidad de la vocación a la que se está llamado, ya sea laico, ya sea religiosa, ya sea monja, ya sea fraile, lo que sea. Pero tenemos una vocación a la que estamos llamados, la cual tenemos que vivir con dignidad, con pasión, con entrega, con compromiso total. Ser como Catalina, ni modo, es ser profetas incómodos, la conciencia del mundo. Eso decía el Papa cuando le hablaba, le decía, es como que si mi conciencia me estuviera hablando. Constructores de la justicia y de la paz. Por eso no nos debemos de quedar callados, hermanos. Y por último ya, por favor, les dejo aquí la bibliografía. Son ahorita 2 hojitas. Bueno, uno es el diálogo, está en línea, eso hay que leer a Catalina, no hay que leer, primero hay que leerla a ella y luego ya lo que dicen de ella. Raimundo de Capua, que es el que vivió más con ella, esto está en línea. Las conferencias de Sor Lucía Caram me gustan también, están ahí en línea, en una página dominica de España. El libro del asalto al cielo, de Louis de Wohl, por favor. Bueno, los 9 personajes históricos que ya también yo creo que muchos conocen, muy conocidos. Estos, ¿no? Ya todo el mundo conoce estos, ¿verdad? Muy conocidísimos. La carta de Timothy Radcliffe, cuando fue nombrada como patrona de Europa. La proclamación, la homilía de Beato Pablo VI, cuando fue proclamada como doctora de la Iglesia, y la homilía de San Juan Pablo II del 1 de octubre de 1999, donde precisamente él la proclama como patrona de Europa. Pues bueno, se me acabó el tiempo, hasta aquí ya me fui después un poquito más rápido para abordar todo. Hay mucho que decir de Catalina,
Esto es como una pincelada nada más, se podrían hacer seminarios de ella, pero bueno, hasta aquí le dejamos esta probada de boca.